Los Ministerios Internacionales de Dale Yurden presentan La Fe Viviente. Y bienvenidos a nuestra clase hoy. Estamos estudiando en verdad fundamental. Nuestra lección es fe. Fe es una de las verdades fundamentales de la Biblia. Sin un buen entendimiento de ella, es imposible para nuestra vida cristiana ser lo que Dios intenta para nosotros ser. La única definición verdadera en la Escritura es nuestro verso de memoria, Hebreos del capítulo 11 y verso 1. Ahora fe es la substancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. De este verso de memoria vemos que la fe es la única manera que podemos recibir de Dios. Fe es la motivación o el poder, es la cosa que forma la acción, por así decir, para poder recibir la promesa de Dios en nuestras vidas. Creo que sería de mucha ayuda si puedo dar la definición entre las palabras, la definición básica entre la palabra fe y la palabra creer. Creer es básicamente un verbo que raramente se usa en un sentido diferente. Es el resultado de nuestra fe. Creyendo, fe, creer, confiar, apoyar. Mientras fe es el sustantivo. No usamos la palabra fe con mucha frecuencia en otra forma que sustantivo. Diríamos felo, sino diríamos créelo. Así que puedes decir que creer es el resultado de la fe y que fe es el resultado de creer. Entendiendo esto, llegamos a la parte donde debemos saber por qué debemos creer. La segunda palabra del Evangelio es creer. La primera palabra, como vimos en nuestra primera lección, fue arrepentimiento. Es un principio que se aplica muchas veces, como por ejemplo Marcos capítulo 1, verso 15, Cristo dijo, arrepentíos y creed. Encontramos en Hechos el capítulo 20, verso 21, que el apóstol Pablo predicó arrepentimiento y fe hacia Dios. En Hebreos capítulo 6, verso 1, lees que el segundo fundamento de la doctrina de Cristo es fe en Dios. Así que la segunda palabra del Evangelio es creer. ¿Qué importante es la fe? Sin fe es imposible que recibamos algo de parte de Dios. De hecho, aquí en Hebreos capítulo 11 y verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que viene a Dios debe creer que Él es y que Él es el galardoneador de aquellos que diligentemente le buscan. Así que entendemos que no hay ninguna manera que podamos vivir la vida cristiana sin fe. Fe es el fundamento para todo lo que recibimos de parte de Dios. Romanos capítulo 1 y verso 17, encontramos la quotación del libro de Habacuc 2 y 4, donde el apóstol Pablo dice, el justo vivirá por la fe. De hecho, este verso de la Escritura se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. Está registrado en Romanos capítulo 1, también está registrado en el libro de Gálatas y finalmente otra vez en el libro de Hebreos. Encontramos esta declaración, el justo vivirá por la fe. En el libro de Romanos, el énfasis está en la primera palabra, el justo, ser justificado por Dios, ser hechos justos ante Dios. En el libro de Gálatas, el énfasis está en la mitad del verso, vivirá por fe. Mientras que en el libro de Hebreos, el énfasis está sobre fe. Y concluye llevándonos a lo que conocemos como el capítulo de la fe, de los héroes de la fe, de la Biblia. Así que vemos que el justo vivirá por la fe. La única manera como podemos ser justificados es por fe. La única manera como podemos vivir la vida cristiana es por la fe. Fe en Dios. ¿Qué es fe? Hay 2 palabras griegas diferentes
que son traducidas palabra en nuestra Biblia en español. Hay un verso en la Escritura, capítulo 10 de Romanos, que ilustra lo que estoy diciendo. Romanos capítulo 10 y verso 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene. La fe no se origina en nosotros mismos, pero viene o es avivada en nosotros, en nuestros espíritus. Fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Ahora recuerden que hay dos diferentes palabras griegas que son traducidas palabra, palabra. Palabra aquí en nuestra Biblia. La primera no es la que se encuentra aquí, es la palabra griega logos. Logos. Y se refiere a una expresión de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios. Por ejemplo, la Biblia es el logos de Dios. Estos son los pensamientos de Dios en forma escrita. Esto es lo que Dios piensa acerca de cualquier asunto que sea. Así que la Biblia es el logos o la forma escrita de la palabra de Dios. Como quiera, este verso aquí en Romanos 10:17 dice, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Palabra en este versículo es diferente a logos. Es la palabra griega rema. Rema. ¿Cuál es la diferencia? Logos es básicamente los pensamientos. Como quiera, rema significa la palabra que ha sido personificada para ti. ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo toma el logos, la Biblia, y lo hace vivo en tu espíritu. Y cuando el Espíritu Santo hace la palabra viva en ti, viene a ser el rema. No es ya más el logos, no solo está en la Biblia, sino en el corazón, está en tu espíritu. Así que el rema es la palabra personificada de Dios, aquello que el Espíritu Santo ha hecho real para ti. Así es como recibimos fe. Es imposible para nosotros tener fe solo como una cosa mental. Fe viene. La fe es activada cuando el Espíritu Santo hace que la Biblia se haga viva a nosotros. Y eso puede ser leyendo la Biblia o escuchando la predicación, puede ser escuchando una enseñanza o una canción cristiana, como quiera que sea que el Espíritu Santo active la palabra de Dios. Y es así como viene la fe. ¿Qué es fe? Fe es la seguridad, es la esperanza, es el título de propiedad. De hecho, me gustaría leer Hebreos 11:1 de la Biblia amplificada y creo que te va a dar amplitud sobre este versículo de Escritura. La amplificada dice, ahora la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real lo que no es revelado a nosotros por los sentidos. Qué excelente amplificación en este verso de la Escritura de Hebreos 11:1. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Otra cosa que quiero hacer notar es que la diferencia básica entre la palabra fe y la palabra creer, fe es un sustantivo mientras que creer es un verbo. Dar una definición del señor Westberg, él define fe como creer, persuasión, seguridad, convicción, honestidad, integridad, fidelidad, sinceridad, donde define creer como un verbo siendo poner confianza en, poner fe en, poner confianza en, confiar en, apoyarse sobre una persona o una cosa, tener una persuasión mental para confiar, encomendar, poner bajo un encargo. Creer es un verbo de acción. Nunca pienses en creer como algo que te sucede a ti en el sentido de ser pasivo. Creer siempre es una acción que tomamos respondiendo al Espíritu Santo.
haciendo las promesas de Dios, la palabra de Dios viva para nosotros personalmente, como individuos. La fuente de fe verdadera viene solo mediante la palabra de Dios. Es la única manera que vas a tener fe verdadera en tu vida. Es como ya lo ilustré en el verso de la escritura de Romanos, el capítulo 10 y el verso 17. Abraham en la escritura se le considera como el padre de la fe. En Romanos capítulo 4, donde es concerniente a él, ser llamado el padre de los fieles en el verso 16. Ahora, ¿por qué Abraham es llamado el padre de todos nosotros? Porque ser el primer hombre con quien Dios comenzó a tratar en una vida de fe, un estilo de vida de fe. No solo era un acto de fe como los héroes de la fe. En el capítulo 11 del libro de Hebreos vemos que por la fe Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Enoc por fe edificó un arca. Pero cuando llegamos a Abraham, Dios empieza a edificar un estilo de vida otra vez tras vez tras vez. Trata con este hombre para creer, para creer. Me gustaría darles unas ilustraciones de la palabra de Dios en su vida. Abraham manifestó fe en una manera que nosotros debemos aprender a manifestar la fe. Primeramente, Abraham oyó la palabra. Y como lo hice notar, ahí es donde la fe toma vida. En Génesis capítulo 15 y verso 1 lees: y la palabra de Dios vino a Abraham en una visión diciendo. Aquí está la primera vez que leemos esa frase en la Biblia, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Dios empieza a tratar con este hombre en un estilo de vida, de fe. ¿Cómo empezó? Dios le dio su palabra. Y la respuesta de Abraham a la palabra de Dios. Lo mismo es verdad en tu vida. Debes aprender a responder a la palabra. Él oyó la palabra de Dios y oyendo la palabra de Dios viene la fe. La fe es activada. Hay una segunda cosa. Abraham no solo escuchó la palabra, pero esperó concerniente al futuro. Déjenme ilustrarles. Abraham ya está llegando a ser viejo, es de edad de 75 años, cuando Dios le da por primera vez la promesa de tener un hijo. Pero Dios todavía espera 25 años para cumplir esta promesa. Pero Abraham continúa esperando. Ahora, regresando a nuestro verso de memoria en Hebreos 11 y 1, ahora fe es la substancia de las cosas que se esperan. Yo creo que por esto es que el diablo les ataca a mí y a ustedes tanto en el área de la esperanza en nuestras vidas, porque él sabe que si puede destruir nuestra esperanza, puede destruir nuestra fe. Y si puede destruir nuestra fe, entonces puede destruirnos como cristianos, como individuos. Es la evidencia de las cosas que se esperan. Ahora, no sustituyan esperanza por fe. La esperanza es en el futuro, la fe es en el presente. Ahora fe es. Como quiera, la esperanza es para nosotros después, mañana, próximo mes, próximo año. La esperanza es algo que en el futuro, como quiera, si no tienes esperanza, no tienes nada donde edificar tu fe. Porque fe es la evidencia de las cosas que se esperan. He conocido a personas que su único concepto del futuro es, está mal, se va a poner peor. La única manera como piensan en el futuro es en un término negativo. Si el diablo puede hacer esto en tu vida, entonces va a vencerte como cristiano. Lo mejor debes creer que está todavía por venir. Uno de mis versos favoritos de la Escritura está donde Cristo cambia el agua en vino y el maestresala va al novio y le dice, ¿por qué has hecho esto? Has guardado lo mejor, a lo último. Te voy a decir por qué. Porque eso es lo que está haciendo aquí. Jesús los está haciendo y los está enseñando en el plan de Dios. Siempre guarda lo mejor
para el último. La gloria postrera será mejor que la gloria de la primera. Dios siempre es un Dios progresivo. Está haciendo siempre algo mejor mañana que lo que hizo hoy. Así que encontramos que Abraham tenía esperanza concerniente al futuro. Amo la manera como el Espíritu Santo inspiró al escritor aquí en Romanos capítulo 4, donde dice, creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, no había razón natural para creer, pero lo hizo como quiera. Este es el siguiente que veo en la vida de Abraham. Abraham refutó aceptar las evidencias de sus sentidos naturales. En otras palabras, él refutó mirarse al espejo y decir, me estoy envejeciendo, voy a morir. Él refutó levantarse y decir, ay de mí, qué noche he pasado. No. Refutó aceptar las evidencias de sus sentidos naturales. Basó su fe totalmente sobre lo que Dios le había dicho a él. Ahora eso es lo que tú tienes que hacer. Si solamente andas por los sentidos naturales, vas a ser desanimado, mi amigo. Si solamente andas por las cosas que puedes tocar, ver, oler, gustar o oír con los sentidos naturales, nunca vas a tener fe. No, tienes que aprender a ponerlo sobre la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios. Hay algo más que veo en la vida de Abraham. No renunció en su compromiso con Dios. En el capítulo 4 de Romanos habla de Abraham en el verso 21 de estar completamente convencido. Esto es lo que la fe es. La fe es un convencimiento fuerte. Estar plenamente convencido de lo que Dios te ha prometido es también poderoso para cumplirlo. Tú tienes que estar completamente convencido. He visto muchos individuos que siempre están inconscientes. ¿Sabes? Tu fe es creo, no creo. Son como el hombre que trajo a su hijo a Jesús. Seguro que trajo a su hijo a Jesús porque creía. ¿Por qué otra razón habría de traer a su hijo diciendo, te he traído a mi hijo para ver si puedes ayudarle? Sí creía lo suficiente para venir, y aun cuando está en la presencia de Jesús, de repente incredulidad, duda, temor, lo vencen y se encuentra diciendo, si puedes hacerlo, ayúdanos. Y Jesús le dice, esa no es la respuesta. La pregunta real es si tú puedes creer. Todas las cosas son posibles al que cree, escucha, tenemos que llegar al lugar donde estemos totalmente persuadidos. Estamos totalmente persuadidos que esta es la palabra de Dios, significa lo que dice y dice lo que significa. Va a cumplirlo totalmente. Abraham no solo hizo esto, pero Abraham se gozó en la palabra como un hecho cumplido. Veo a mucha gente que habla de las promesas de Dios. Estoy creyendo a Dios para hacer y sabiendo que están expresando algunos de las más indignas y tristes y lamentables tonos de expresión. Tú sabes, estoy creyendo a Dios que va. Espera un momento. Si tú realmente has creído que Dios te ha prometido lo que Dios está diciendo, entonces Dios lo está haciendo por ti. Entonces, ¿por qué estás triste? Abraham se gozó por fe, como si la palabra de Dios fuera un hecho cumplido ya. Tenemos que aprender a hacer la misma cosa. Si tú crees que Dios lo ha prometido y no puede mentir, entonces, si estás feliz, díselo a tu rostro. Es tiempo para nosotros de regocijarnos en las promesas de Dios. Dios no es un hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha prometido no solo es poderoso, pero Él lo cumplirá. Él vigila el cumplimiento de su palabra. Esta es la razón que Abraham es llamado el padre de los fieles. ¿Hay diferentes niveles de fe? Sí, hay diferentes niveles de fe. Y me gustaría compartir algunos de estos niveles diferentes. Primeramente, encuentro en el libro de Segunda Tesalonicenses, en el verso muy interesante en la Escritura,
Segunda Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 2, donde el apóstol Pablo dice, concerniente a la fe, que no todos la tienen. Dice en segunda Tesalonicenses 3 y 2. Oren por nosotros que seamos librados de hombres perversos y malos. Ahora noten, porque no es de todos la fe. Yo he escuchado aún a maestros de la Biblia decir, todos tienen fe, no en el sentido bíblico, no es cierto. Dice aquí, no todos la tienen. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque primeramente la fe es el resultado de la palabra de Dios siendo avivada por el Espíritu Santo en tu propia vida. Aquí viene la fe. La fe viene por el rema de Dios y es el Espíritu Santo que hace la palabra de Dios viva a ti. Así es como fe viene. Los incrédulos no tienen eso, o no serían llamados incrédulos, serían llamados creyentes. ¿Ves? Es creer, es nuestro mismo nombre, somos creyentes. No todos tienen fe. Yo creo que la confusión que viene en esto es probable de un verso de la escritura del libro de Romanos capítulo 12, donde Pablo dice en el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha dado a cada uno. Y tomamos la última parte, Dios ha dado a cada uno la medida de la fe, la estás tomando fuera del contexto. Primeramente, no está escribiendo a los incrédulos, está escribiendo a los creyentes. En verso 1, ruego pues hermanos, está hablando de hermanos, cristianos, hermanos. Continúa en el verso 3 y dice, cada cual que está entre vosotros. Así que no está hablando del mundo, está hablando acerca de cristianos, acerca de la iglesia. No es de todos la fe. La fe es natural del Espíritu Santo. Es el resultado del Espíritu Santo en nuestra vida. La fe es descrita como un fruto del Espíritu. La fe es descrita como un don del Espíritu. Pero siempre es natural del Espíritu. No es de nosotros. Ahora, ¿cuáles son algunos de los niveles de fe? En Mateo capítulo 6 y verso 30, Jesús habló a la gente y les dijo, tienen poca fe, fe pequeña. En Mateo capítulo 8, verso 10, Cristo dijo, grande es tu fe. Nunca he visto tanta fe. En el libro de Santiago capítulo 2 y verso 22, el apóstol pastor de Jerusalén dice, tienen fe perfecta, la fe que es perfeccionada. Y finalmente, en primera los Corintios, en el capítulo 3 y verso 2, encuentras donde Pablo habla acerca de toda la fe, si tuviese toda la fe para mover montañas. Así que encontramos aquí que hay diferentes niveles de fe en nuestras vidas. Los diferentes niveles de fe están ilustrados no solo por las diferentes palabras que los describen, pero también ilustrados como fe es como un músculo. Lo más que lo usas y lo activas, lo más fuerte que viene a ser en tu vida. Si tú usas un poco de fe, va a incrementarse y vendrá a ser fuerte. Si ejercitas grande fe, vendrá a la madurez, llegará a ser perfecta. Dios quiere que sea una progresión en tu vida. ¿Cómo apropiamos la fe en nuestra vida? Déjame darte algunos pasos sencillos. Primeramente, localiza la palabra o promesa de Dios que queda a la necesidad de tu vida. Ahora, cualquiera que sea la necesidad, tu situación, tu circunstancia, quizá escudriña en la palabra hasta que encuentres las promesas que se apliquen a ti. Allí es donde tú principias. En segundo, cumple todas las condiciones que rodean a esta promesa para tu necesidad. Mírala en el contexto, no la saques de contexto. Mira en el contexto y ve qué está diciendo Dios que tú debes hacer. Cómo puedes comportarte, cómo debes responder, cumplir las condiciones. En tercero, con paciencia acepta la prueba de la palabra de Dios. Ahora, este es el punto más importante porque aquí es donde mucha gente falla.
Ellos encuentran una promesa en la palabra de Dios, hacen todo lo que deben hacer y aún todo parece que está mal. ¿Por qué? Porque con fe y paciencia recibiremos las promesas. La Biblia dice que toda palabra de Dios es purificada, es probada como en un horno de fuego. ¿Dónde está la prueba? En tu vida. Ahí es donde es probada. Deja eso, acéptalo, dándote cuenta que la palabra y la prueba de tu fe va a obrar perfección en ti. Y finalmente, debemos firmemente y positivamente reclamar el cumplimiento de la promesa. En otras palabras, debemos permanecer firmes. Debemos mantener nuestra confesión firme en la palabra de Dios. Hay un diagrama que ilustra en tu manual llamado hecho, fe y sentimiento. Como puedes ver, hecho está ilustrado como el motor. Este es el poder. Esto es lo que mueve al tren. ¿Qué es el hecho? La palabra de Dios es el hecho. Estos son los hechos, la palabra de Dios. La fe está basada sobre los hechos. Son los hechos los que mueven nuestra fe. Y finalmente, tras la fe vienen nuestros sentimientos. Los sentimientos son como el cabús al final del tren. Ahora, no cambien este orden. No. Encontrarás que tu fe viene por oír la palabra, los hechos de Dios. Tus sentimientos son el resultado de tu fe. Si tratas de cambiar de orden e intentas que tus sentimientos sean tu fe, te vas a desanimar solamente. No puedes vivir por sentimientos. Vivimos por la palabra de Dios. Me gustaría desafiarte con una pregunta. ¿Qué es por lo que tú estás creyendo a Dios en tu vida que tú no puedes hacer por ti mismo? Eso es fe. Te desafío a que activamente empieces a seguir y a creer a Dios por cosas que son más grandes que tú. Cree a Dios por las cosas que tú no puedes hacer. Si tú haces lo posible, créele a Él que Él haga lo imposible. Como quiera, no tienes derecho de pedir a Dios por lo imposible si tú no has hecho tu parte. Úsala hoy. Ejercita tu fe y vas a encontrar progreso y vas a crecer e incrementar y perfeccionarte en tu vida.